tal? Soy el doctor Raimundo Alejandro Martínez Villegas, director de la licenciatura en Derecho y catedrático en la maestría en Derecho Constitucional en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Raúl Díaz Rodríguez, maestrante en la maestría en Derecho Constitucional de este centro educativo, y vamos a comentar una sentencia muy interesante referente al caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros versus el Estado de Chile. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede comentar brevemente en qué contexto surge este caso? Sí, este caso surge en 1973. Por ahí encontramos la dictadura militar que se origina con la muerte y asesinato del presidente Salvador Allende. Como resultado de esta revuelta, una junta militar asume el gobierno chileno y se crea el Consejo Calificador Cinematográfico. Este consejo va a tener a su cargo la censura de todos los medios de comunicación, entre ellos el cine. En el año de 1988 surgió a la exhibición la película La Última Tentación de Cristo. Esta película se exhibe en todo el mundo, incluso se exhibe en Italia. Pero, curiosamente, Italia, en Roma, a un ladito del Vaticano, y no hay ninguna reacción. Se puede ver la película, no tiene ningún problema. En México y en algunos países latinoamericanos se prohíbe. En México no hay reacción, a nadie le importa, nadie se da por aludido. En Chile sí hay una reacción. Por ahí empieza a haber cierto descontento y en 1988, precisamente el 7 de diciembre, la empresa que va a exhibir la película se inconforma y apela esta prohibición. Simplemente estamos en un gobierno dictatorial, confirman la sentencia y no hay mucho que hacer. Se confirma y se deja de exhibir la película. Más tarde, en el año de 1990, precisamente el 11 de marzo de 1990, termina la dictadura chilena. Termina el mandato del presidente Augusto Pinochet. Se van del poder y unos meses después se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisamente el 2 de agosto de 1990. Al firmarla, el Estado chileno asume esta convención de pleno derecho y sin reserva alguna, lo que significa que todos los fallos de la convención van a ser vinculatorios y le van a vincular y son obligatorios jurídicamente. Al suceder esto, la empresa que exhibe la película vuelve a solicitar que la pongan en exhibición, que ya se exhiba, que ya se puede ver. Esta comisión de la comisión censuradora dice, bueno, vamos a exhibirla, y la exhiben y le dan permiso, y así el 11 de noviembre de 1996 se da la oportunidad de exhibir esta película con la clasificación mayores de 18 años. Ya estamos en esa instancia cuando un grupo ultraderechista, ultraconservador, con fuertes vínculos con el Opus Dei y con la Iglesia Católica, se inconforma y promueve lo que se llama en Chile un recurso de protección. Este recurso de protección prospera y la Corte de Apelación de Santiago hace una resolución el 20 de enero de 1997 negando la exhibición de la película. Esta determinación también se apela y la excelentísima Corte Suprema de Chile, el 17 de junio de 1997, dice, definitivamente no se exhibe la película en Chile. De esta manera, nunca más se va a exhibir en Chile hasta nueva determinación. Muy interesante porque los años 70 fueron claves en cuanto a los regímenes dictatoriales en América Latina. Pero referente a este caso, ¿cómo se llevó a cabo el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo llega este asunto ahí? Sí, el 3 de septiembre de 1997 se presenta una denuncia ante la Corte a través de una organización gremial denominada Abogados por las Libertades
asociación gremial, en representación de los señores Juan Pablo Olmos Bustos, que es quien lleva el título de esta denuncia, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, y el resto de los habitantes de la República de Chile. A esta denuncia se le asignó el número 11.803. Pues bien, la comisión recibe la denuncia y la notifica al Estado chileno y le recomienda: oye, hay previa censura en tu Constitución y tienes que eliminarla. Y si tú no la eliminas, entonces vas a estar violando el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que trae como consecuencia que tú seas un país en donde no se respetan los derechos humanos. ¿Ah? El presidente Frey responde y dice: oye, yo tampoco estuve de acuerdo con esa sentencia, de tal manera que el 16 de abril de 1996 envié una iniciativa de reforma constitucional para que se reformara el artículo 19, número 12 de la Constitución en su párrafo primero y final, en el que se elimina esta censura previa. La Corte dice, no, pues, perdón, la Comisión dice, no, no es suficiente esto, en realidad no estás cumpliendo, y como no cumples, bueno, pues voy a llevar el asunto ante la Corte. De tal suerte que el día 15 de enero de 1999, la Comisión denuncia el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Y cuáles fueron entonces los argumentos de la Corte Interamericana, ya estando precisamente en esta instancia, para aseverar que el Estado chileno había violado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión que se consagra en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Sobre este particular hay que precisar que se llevó a cabo todo un procedimiento y que el Estado chileno fue notificado el día 27 de enero de 1999. Fue notificado de la demanda que tenía en su contra y no acudió. Simplemente ignoró la notificación de la Corte y no contestó nada, no exhibió pruebas y se siguió la secuela procesal, de tal manera que el día 5 de febrero de 2001 se dictó la sentencia correspondiente. Esta sentencia resolvió en lo sustancial que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, violando así el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También que el Estado no violó la libertad de conciencia y religión, a la que hace referencia el artículo 12 de la propia Convención, y que el Estado sí incumplió en cuanto a lo establecido en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Básicamente es lo que resuelve. Resulta muy interesante porque a partir de los años 70 América Latina se encuentra convulsa por tanto golpe de Estado que había en los países de América Latina, pero es muy importante en este caso que está comentando, doctor, porque la Corte Interamericana estableció en la sentencia, precisamente que estamos comentando, que el Estado chileno incumplió los deberes generales del artículo 1.1 y 2 de la Convención sobre los derechos humanos en conexión precisamente con la violación al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ¿En qué se basaron estas afirmaciones entonces? Sí, la Corte estableció que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. En cuanto a la dimensión individual, refiere la Corte que nadie puede ser limitado ni menoscabado para manifestar sus pensamientos. Cada individuo puede manifestar sus pensamientos y para eso puede agotar todos los medios que considere oportunos y necesarios a fin de hacer y usar ese derecho, y puede usar tantos medios como quiera para expresarse. Por lo que se refiere al ámbito de la dimensión de la libertad en su parte social, la Corte dice que este derecho de expresarse
no se limita solamente al querer decir o al señalar todo lo que uno quiere, sino que además engloba el derecho de informarse. Uno puede informarse o tiene el derecho de informarse. Entonces, en uso de este derecho puede hacer acceso a toda la información y a todas las películas, incluso, como en este caso, para formarse su criterio. También la Corte señaló que la libertad de expresión es, y acuña una frase muy interesante, la libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática. Si no hay libertad de expresión, entonces esto significa que no hay democracia. Y lo enfatiza la Corte en esa sentencia. Y la Corte también señala que hay una sola restricción y censura para la libertad de expresión. Y esta es solamente para el caso de los espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque estos espectáculos deben clasificarse para ver qué tipo de personas lo va a ver. Y entonces se debe proteger a los jóvenes y se debe proteger a un cierto sector para que no para que no sean contaminados. Entonces, esa es la única manera de censura que se permite, salvo esas, no hay ninguna. Y entonces la Corte lo sostiene y dice, oye, no está permitido. Ahora, el artículo 19, numeral 12 de la Constitución chilena, sí establece la censura previa. Entonces, el Estado chileno sí estaba violando la libertad de expresión. Por lo tanto, la Corte determina, sí violas el artículo 13 de la Convención y violas, por lo tanto, el derecho de la libertad de expresión y además la libertad del pensamiento. Coméntenos, por favor, doctor, ¿por qué razón la Corte Interamericana estableció en este fallo que el Estado chileno no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Bien, sí, efectivamente el artículo 12 de la Convención establece el derecho a la libertad de conciencia y religión y permite que las personas conserven y puedan cambiar y profesen la religión que más les convenga o la que ellos estimen que les conviene o que ellos quieran. ¿Ah? Pues después de analizar todas las pruebas que existían en el acervo documental de este juicio, la Corte determinó que no había elementos suficientes para determinar que se había coartado esta libertad. Entonces, como no se había coartado esta libertad, no había ningún elemento determinante, determinó que el Estado chileno no violó este artículo y no lo condenó en ningún sentido por alguna violación en este caso. ¿Y cuál sería la trascendencia de que efectivamente no se le condenó al Estado chileno en este aspecto? Bueno, que se enfatiza que el Estado chileno no restringe la libertad religiosa y con ello la libertad de elegir o profesar la religión o el pensamiento que uno estime más adecuado para su persona. La Corte Interamericana estableció en la sentencia que estamos comentando que el Estado chileno incumplió los deberes generales consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ¿En qué basó estas afirmaciones la Corte? Bien, las basó en la idea de que es un deber general de todos los estados adecuar todos sus ordenamientos a lo establecido en la Convención. Entonces, como hay una transgresión al artículo 13 de la Convención, porque la Constitución chilena que establece la censura previa, lo natural y lo lógico es que también se le condene porque no adecúa sus ordenamientos a lo establecido a esta convención. Esa es la razón. O sea, el incumplimiento fue lo que hizo que la Corte condenara al Estado de Chile. Sí, y le enfatiza faltas a lo establecido en el artículo 1.1 y 2 de esta convención.
¿Por qué? Porque violas lo establecido en el 13, que es la libertad de expresión y pensamiento. ¿El Estado chileno cumplió con la sentencia? Sí, sí cumple con la sentencia. Hay que comentar que en la propia resolución del 5 de febrero de 2001, la Corte estableció dos cosas básicamente. Una, que el Estado chileno tenía 6 meses para cumplir con la sentencia. Y la segunda cuestión importante, que la propia Corte iba a supervisar el cumplimiento de la sentencia. De esta manera, pues es hasta agosto de 2001 que hace las adecuaciones a la sentencia, a la Constitución y publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 19, numeral 2 de la Constitución, en el que elimina la censura y establece un sistema de calificación solamente para establecer qué tipo de público puede ver un espectáculo o en este caso una película. Lo que también se debe resaltar que es hasta el año de 2003, que queda hasta el 28 de noviembre de 2003, es cuando la Corte da por concluida el cumplimiento de esta sentencia. ¿Cómo? Bueno, dice, hiciste la reforma a la Constitución, hiciste el pago de las costas a las cuales se te condenó y exhibiste la película La Última Tentación de Cristo. ¿Cuándo? Casi 15 años después de que salió para su exhibición, pero finalmente da cumplimiento. ¿Cuál sería entonces la aportación final que se podría dar en relación al análisis de esta sentencia? Básicamente, la cuestión más importante de esta sentencia la tenemos en que se sentó un precedente respecto de la libertad de expresión y pensamiento. Y existe una determinación por parte de la Corte que generalmente se cita y que es que esa libertad de expresión tiene dos elementos, un elemento individual y un elemento social. Y que si falta alguno de estos dos, se quebranta el derecho de la libertad de expresión. Pues muy interesante la sentencia. Agradecemos al doctor Raúl Díaz Rodríguez por esta charla que hemos tenido y les agradecemos su atención. Hasta luego.